Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos de la primera iglesia de la cristianización, Santo Domingo Oeste. Y también bienvenida y bendiciones para todos nuestros oyentes en las redes, en Radio Renuevo, en Renuevo TV, etcétera. Es un placer estar con ustedes hoy, un gran honor para mí tener la oportunidad de darles la palabra de Dios en este día. Tengo un mensaje para ustedes pertinente para los días que estamos viviendo y lo que pudiera venir al mundo y también a nuestro país. El tema de hoy es la fidelidad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 7:9 que Dios es un Dios fiel. Fiel quiere decir que se puede confiar en Él, porque Él no le falla a nadie. Dios no es deudor de nadie. Y cuando Él da su palabra, esa palabra se cumple a cabalidad. Y cuando Dios determina algo, puede el cielo removerse, puede temblar la tierra, pueden hundirse las islas. Los montes pueden quitarse de su sitio y moverse a otro, pero la palabra de Dios se cumple de acuerdo a lo que Dios ha determinado y a lo que Dios ha declarado. Qué bueno es tener nuestra confianza puesta en un Dios que no nos falla, que nos ama y que ha dicho que nos ama con amor eterno. Nunca se le ocurra pensar que usted va a encontrar menos amor en la presencia de Dios. El Señor dice que Él nos ha amado a nosotros, sus hijos, con amor eterno. Y que por tanto, así como Él expande el espacio, así también Él extiende su misericordia cuantas veces sea necesario para nosotros. Un Dios fiel, porque es fiel a su palabra. Su palabra no pasará. La tierra y el cielo podrán pasar, pero su palabra es fiel. Y nosotros íbamos a cantar: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios ama lo que Él es. Su fidelidad. Y ama a todos aquellos que son fieles. Y aprecia en gran manera que nosotros seamos fieles. Él premia la fidelidad. Fidelidad quiere decir afincarnos en lo que hemos prometido, en el pacto que hemos hecho, hasta el final. Que nada nos mueva. Que nada nos saque el tren de nuestra vida, de los rieles que Dios ha puesto para que transitemos por ahí. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Él ha sido fiel con nosotros y siempre será fiel. Y nosotros debemos ser fieles. El Señor no cambia. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es muy bueno, porque nosotros como humanos fallamos.
Y no siempre nos comportamos con la fidelidad que el Señor espera de nosotros. Pero qué bueno es que aunque nosotros fallamos, podemos venir a Él y decirle: Señor, te he fallado. Perdóname, Señor, he caído. Levántame, Señor. Y vamos a encontrar en Dios el mismo amor, la misma fidelidad, sus palabras como Él las ha dicho. Debemos ser fieles al Señor porque Él es fiel a nosotros, como debemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Debemos ser fieles al Señor en todo, guardando sus mandamientos, sometiéndonos a su palabra, cueste lo que cueste. Pero también debemos ser fieles a nuestra familia. Debemos ser fieles a nuestros cónyuges. Debemos ser fieles a nuestra congregación. Hoy se está mostrando mucha gente infieles a su congregación. Pero alabamos al Señor por aquellos que son fieles. Y que pase lo que pase, a la hora combinada, determinada, están en los atrios del Señor, dándole al Señor la gloria, la honra, la alabanza que solo Él merece. Debemos ser fieles a nuestros hermanos. Nuestros hermanos esperan de nosotros la fidelidad. El Señor nos manda a amarnos con amor sincero los unos a los otros, y nunca debemos defraudar a nuestros hermanos y darle mal ejemplo. Decir: nosotros creemos esto, pero ya no lo creemos así. O nos comportamos de esta manera, pero ya me salí de la iglesia y cosas por esto. Esto puede desanimar a otros hermanos y nosotros tenemos que dar cuenta también de eso. La palabra de Dios dice que debemos ser fieles a nuestros pastores. Hoy, muchas veces nosotros no somos fieles. Tratamos al pastor como a cualquier cosa. Y no es que el pastor sea mejor que nadie ni más que nadie. Pero el pastor está investido de una gran responsabilidad. Y es apacentar la grey de Dios. La grey, la congregación no pertenece al pastor. La congregación pertenece a Dios. Pero es tarea del pastor velar, cuidar, apacentar, proteger hasta donde sea posible en sus manos, proteger la manada de Dios. Y es un trabajo muy responsable y va más allá de la protección. La tarea del pastor es velar para que los santos crezcan en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, y para que vayan siendo día tras día transformados a la imagen de Jesucristo. Esto no es una tarea cualquiera, ni la puede hacer cualquiera. Esto es trabajo pastoral. El ver y asegurarse que los hermanos están siendo arraigados en la palabra, arraigados en la fe, arraigados en el amor, fortalecidos en el Señor, conocedores cada vez más de la voluntad y del propósito de Dios para sus vidas. Esto es tarea pastoral. Y el que quiera tener liderato, buena obra desea, pero es necesario que el administrador sea hallado fiel. Por eso, los pastores, una vez que ponemos la mano en el arado, seguimos hasta el final. Puede suceder muchas cosas en la congregación, pero el pastor va a estar ahí.
hasta que sea llamado y relevado de su cargo por el que lo puso a pastorear. Nadie tiene derecho sobre el pastor, salvo aquel que lo llamó y lo puso y le dio la tarea de representarlo a él para la enseñanza y el crecimiento y el fortalecimiento de su iglesia. Ser fieles a nuestros pastores. Lo contrario de la fidelidad es la traición. Qué cosa tan fea. Qué cosa tan fea es la traición. Estamos viendo un fenómeno tan terrible en Estados Unidos, donde personas que por 4 años se han estado beneficiando del gobierno de Donald Trump, recibiendo sueldos, recibiendo prebendas, recibiendo atenciones, recibiendo tantas cosas. Ahora cuando llega una prueba sobre este hombre, una prueba que el mundo entero está convencido de que ha habido un gran fraude en esas elecciones y que ha habido una gran conspiración para sacarlo del poder, porque no toleran las cosas que este hombre ha hecho en los Estados Unidos para beneficio de la iglesia, del pueblo de Dios, para beneficio de la fe, para beneficio del pueblo de Israel. No se le perdona esto al presidente Trump. Y vemos cómo la gente salta del barco, porque el barco del presidente Trump ha tomado fuego. Y todo el mundo, en vez de apagar el fuego, lo que están haciendo es saltando por la borda y dejándolo solo. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Durante todos estos 4 años nosotros hemos disfrutado de las medidas que ese presidente de Estados Unidos ha tomado y que han beneficiado a la iglesia en el mundo. Y han dado respeto a la fe y a la palabra de Dios y al conocimiento de Dios y a la fe en Jesucristo y amor al pueblo de Israel. Ha bendecido la iglesia y eso se lo tenemos que agradecer siempre, no importa lo que suceda. Qué fea es la traición, la apostasía. Gente que ha estado ahí codo con él, sin embargo, su corazón no era perfecto para con el presidente. Y así sucede en las congregaciones muchas veces. Muchas personas que se benefician del ministerio de la palabra y del Espíritu en las congregaciones, pero por cualquier motivo traicionan la congregación, traicionan a sus hermanos, traicionan a sus pastores. La traición es un pecado que no quedará sin castigo. En la palabra de Dios tenemos muchos casos de personas que no fueron fieles. En el caso de David, tenemos a un consejero. Consejero es una persona que está cerca del presidente para ayudarlo, para darle luz en cualquier momento de dificultad y problemas. Ahitofel era un consejero por muchos años de David. Pero en la rebelión de Absalón, cuando David se debilitó, este consejero se cambió. Terminó ahorcándose. Terminó ahorcándose. Como otros han terminado ahorcándose, como Judas. Judas por 3 años y medio fue beneficiario del poderoso ministerio, del amor, de la ternura del Señor Jesucristo.
Y a la hora del none, cuando llegó la hora de las tinieblas, la hora de la verdad, la hora de salir al frente y honrar a Dios, este hombre traicionó al Señor. Al Señor que le había permitido la confianza de mojar el pan en su propio plato del Señor. Y le vendió por 30 piezas de plata. Y terminó ahorcándose. Yo no conozco a nadie que ha traicionado esta congregación y le haya ido bien. No conozco a nadie. Han terminado palideciéndose, debilitándose o saliéndose del redil. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios no tolera esto. Dios es paciente y Él deja que cada uno corra su carrera, pero así como Él creó los corazones de los hombres, Él está atento al corazón. Él no se fija en nuestro vestido, ni en si las mujeres tienen arete o no tienen arete, o si se le ven las rodillas o no se le ven las rodillas. Eso no es. El Señor mira el corazón, cómo está funcionando, cómo está latiendo el corazón con respecto a Él, a su palabra y con respecto al pueblo de Dios. En la palabra de Dios tenemos bellísimos ejemplos de gente que supo ser fiel. Y aquí traigo ahora un tema que nos atañe a nosotros. Hemos tenido una pequeña prueba. De pronto un decreto que sale de yo no sé dónde, diciendo que la iglesia cese todas sus actividades. Cuando yo leí eso, lo primero que le dije a mi esposa: eso no es verdad. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y tiene que corregir eso. Pero es incorrecto de muchas maneras. Y gracias a Dios que dio humildad a nuestro presidente para darse cuenta de que era un error pedir eso a la iglesia. Y canceló ese artículo 10 de ese decreto. Le damos las gracias al Señor y le damos las gracias a nuestro presidente por ser sensible a la voz del pueblo de Dios. Pero aquí hay una cosa importante que tiene que ver con nuestro presente y tiene que ver con nuestro futuro. El profeta Daniel, desde su juventud, sirvió al gobierno de Babilonia, el imperio. Babilonia era el imperio mundial, lleno de gloria y de poder. Y Daniel jugó uno de los papeles fundamentales. Era, vamos a decir, el ministro de Hacienda de 3 gobiernos por lo menos de Babilonia. Siempre obediente al gobierno, siempre cumpliendo con las leyes del gobierno, hasta que se le ocurrió al rey dictar un decreto contra Dios, que por 3 días no se podía orar a ningún Dios. Y hasta ahí llegó la actitud de este hombre Daniel, que fue fiel a su gobierno, a su rey, a su imperio, toda la vida. Pero no cuando las leyes se oponían al plan de Dios y al decreto de Dios de que no se puede adorar a otro Dios, ni a dioses muertos, sino al Dios vivo que escucha y responde la oración. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se sometió a la ley? ¿Se sometió al rey? Oh, pero la palabra de Dios dice que hay que someterse a toda autoridad. Y aquí hay una mala interpretación que tiene que ser corregida en la iglesia.
porque ninguna escritura es de particular interpretación. Cuando nosotros leemos algo en la palabra de Dios y lo vamos a interpretar para obedecer, tenemos que asegurarnos de que estamos interpretando correctamente a la luz de toda la palabra de Dios. Hay que obedecer las autoridades. ¿Quién se va a oponer a obedecer a las autoridades? Pero ¿y de dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene que haya un presidente, un gobernante que tenga autoridad sobre un pueblo? ¿De dónde viene eso? La palabra de Dios dice que Él es quien pone reyes y quita reyes. Que sobre un alto hay uno más alto. La autoridad suprema es la autoridad de nuestro Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono del universo. Él es que da autoridad a los gobernantes. Entonces, cuando un presidente, un gobernador, quien sea, da una instrucción, nosotros tenemos que interpretar si eso está de acuerdo al plan de Dios, si eso está de acuerdo con lo que Dios ha declarado, si eso está de acuerdo con la naturaleza de Dios, si eso está de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Qué hizo Daniel frente a este decreto? Que no se puede orar por 3 días. Aquí fue por 10 días. Toda actividad cerrada por 10 días. Yo acepté el primer domingo porque ya se había ordenado al pastor Soto que preparara el culto y estaba todo preparado. Pero si no, ese día yo venía para la iglesia y llamé a esta congregación para el día de hoy con decreto o sin decreto, porque yo obedezco, yo he sido siempre obediente a las leyes, soy un ciudadano obediente y estoy dispuesto a obedecer todas las leyes del gobierno siempre y cuando no se opongan a la voluntad de Dios. No desafíen a mi Dios y a mi Rey, el Señor Jesucristo. Yo no soy esclavo de ningún presidente. Ningún presidente me ha dado la vida. Ningún presidente me ha dado el bien. Ningún presidente me ha sostenido ni me ha comprado. Yo no pertenezco a ningún presidente. Yo sirvo al presidente con mucho gozo y mucho amor. Y oro todos los días por el bien del presidente. Pero yo no le pertenezco al presidente. Ni aun cuando fuera miembro de su partido, que no lo soy. No le pertenezco a ningún hombre. Le pertenezco a Jesucristo. Y solo a Jesucristo. ¿Qué hizo Daniel frente a este decreto? Que abrió la ventana de su casa para que el pueblo entero se enterara, se arrodilló a orar esos 3 días de rodillas orando al Señor, al Dios del cielo, y que todo el pueblo se enterara de que él estaba haciendo lo contrario de lo que dijo el decreto gubernamental. Por temor, no al rey, sino a su Dios. Por amor por encima del rey. Él amaba a su rey, pero primero amaba a Dios. Entonces, es hora de que la iglesia entienda las escrituras, que estudiemos la palabra de Dios. La autoridad viene de Dios. Y toda autoridad delegada está sujeta a la autoridad suprema, que es la autoridad de nuestro Dios. Y digo esto no por lo que pasó, sino por lo que puede pasar. Pero antes quiero y voy a terminar rápido este mensaje. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes valientes, inteligentísimos, llenos del Espíritu de Dios, sirvieron también al reino babilónico por muchos años, toda la vida, obedeciendo todas las leyes del régimen. Hasta que un día
se le ocurrió al rey por insistencia de ciertos miembros del gabinete, por mala influencia, por adulones, señor rey, a una estatua grande, y proclama que nadie puede adorar a otro Dios. Todo el mundo tiene que arrodillarse, y el que no se arrodille ante esa estatua sea echado en el horno de fuego. Al rey no le gustó la sugerencia, pero la insistencia de sus gobernadores, de sus ministros, hizo que se inclinara. Hagan la estatua. Se hizo la estatua. Pero el pueblo vio que estos tres muchachos, hombres ya, no se inclinaban ante esta estatua. Y le vinieron con el chisme al rey. Señor rey, tú proclamaste, conforme a la ley del reino de Persia, que no puede ser abrogada, que todo el mundo tenía que doblarse ante la estatua que tú mandaste hacer. Resulta que aquí están tres funcionarios tuyos que no obedecen. Llámenlo. Y el rey lo intima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si, señor rey, larga vida para ti, pero nosotros no podemos adorar tu estatua. Entonces ustedes van a ser echados conforme al decreto en el horno de fuego, ardiendo. Bueno, pues iremos al horno de fuego. Y si el Señor quiere librarnos, Él nos librará. Y si no, pues no. Pero quede seguro y claro que nosotros no podemos obedecer tu decreto, porque nosotros tenemos decreto del Dios Altísimo de que eso no se puede hacer. Este es el pueblo de Dios, no es el que está en una congregación, es el que ama al Señor porque ha sido amado por el Dios viviente. Y si Dios nos ha amado hasta el punto de dar a su Hijo único para nuestra salvación, ¿cómo le vamos nosotros a pagar dándole nuestra lealtad a hombres y no a Él? ¿Cómo vamos a pisotear los mandamientos de Dios por obedecer a gobierno, llámese Naciones Unidas, llámese Fondo Mundial, llámese como se llame? Vienen cosas sobre el mundo y hay que estar preparados. Usted sabe los intentos que se han hecho por ciertas leyes aquí. Estos intentos van a seguir siendo hechos hasta el punto de que lo conseguirán tarde o temprano, quizás. De momento van a aprobar el aborto. ¿Y qué va a suceder cuando salga una ley que diga que el aborto es permitido hasta las 14 semanas, hasta las 20 semanas, como ha hecho Argentina? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Bueno, pues yo imagino que la mayoría vendrá a la iglesia diciendo: bueno, pastor, tenemos que someternos a la ley, porque la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Y por tanto no podemos hablar en contra del aborto, porque el que habla en contra del aborto está hablando contra la ley, contra la autoridad, y va a pagar yendo a la cárcel y pagando multa o cerrándole el templo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? No, hay que obedecer la ley. ¿Y qué dice Dios? Vamos a obedecer una ley que significa un crimen contra millones de niños inocentes con derecho a la vida, y no se le permite pisar este planeta Tierra por el capricho y la maldad de gente que lo que tiene es crímenes en su corazón. ¿Vamos a permitir nosotros eso? ¿Vamos a sucumbir bajo la ley de los hombres en contra de la ley de Dios que dice no matarás?
Pero si podemos matar a los niños en el vientre de su madre, ¿por qué no podemos matar a todo el que se nos oponga a algo? Eso es lo que se está haciendo aquí. Todo el que se le opone a alguien, hasta con una sonrisa, lo matan, porque no hay respeto a la vida. Y si viene una ley de aborto, matar a todos los niños que no nos dé la gana de que nazcan, también podemos matar a todo el que esté contra nosotros. Pero viene otra ley por ahí, que es la ley de género, de ideología de género. Pero viene otra ley por ahí, que es el casamiento de los homosexuales, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Es la ley. Entonces vienen los homosexuales y dicen: nosotros que tienen que darnos aquí en la iglesia de la cristianización, tienen que darnos oportunidad de ser diáconos y de ser líderes y de ser pastores, y también darnos el púlpito para nosotros dar nuestro mensaje, porque somos todos iguales y no puede haber discriminación. No hay discriminación. Si no hubiera discriminación, entonces en el cielo entrarían los ladrones, los bandidos, los homosexuales, los criminales, los mentirosos. Todos entrarían al cielo, porque no hay discriminación. Mientras haya un Dios que es santo, 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 la maldad no entrará a la presencia de Dios. Y si no puede entrar a la presencia de Dios, tampoco puede entrar a la casa de Dios. Y no importa si nos llevan presos. Y no importa si nos despojan de nuestros bienes. Y no importa si nos matan. A nosotros nadie nos puede quitar la vida, porque a nosotros se nos ha dado el don de la vida y de la vida eterna. Y no hay nada que temer. Los temerosos no son de Dios. El que conoce a Dios no puede tener temor en su corazón. Si tiene temor para desobedecer a Dios, es porque no conoce quién es el Señor, ni conoce lo que Dios ha hecho por él. Entonces hay que estar preparado, porque las tinieblas avanzan. Estamos esperando al Señor. Ojalá venga hoy. Pues si el Señor tardara un poco en venir, las tinieblas están avanzando a gran velocidad. Y pueden venir muchas leyes y disposiciones que nos cuestionarán y nos obligarán a decidir si estamos con Dios o estamos con los hombres. Si tememos a los hombres más que a Dios. Si obedecemos a los hombres más que a Dios. Así, hermanos, que este es un tema que tiene que ver con la fidelidad. Nosotros somos fieles al gobierno cuando rehusemos los malos actos del gobierno. Ahí cuando somos fieles al gobierno. Cuando le digamos al gobierno: no, eso no puede ser, porque eso está contra la moral, porque eso está contra Dios, porque eso está contra la ley de Dios, porque eso está contra la palabra de Dios, porque eso hace daño al pueblo. Cuando actuemos con ese coraje, entonces estamos defendiendo y estamos ayudando a nuestro gobierno y amando a nuestro gobierno. Pero no corriendo con todo lo malo a que ellos se vean forzados por Naciones Unidas o por quien sea, y nosotros someternos diciendo: hay que obedecer a las autoridades. Sí, a la primera autoridad es la que hay que obedecer primero. Y si la autoridad de abajo está de acuerdo con la de arriba, entonces obedecemos también a la de abajo. Amén. ¿Está claro, hermano? Yo no puedo estar hablando de esto todos los domingos. Yo espero que entendamos y que revisemos nuestros corazones. Termino con un ejemplo. Ahora del Nuevo Testamento. Los discípulos sanaron un cojo en el nombre de Jesús. Y las autoridades del gobierno, el Sanedrín, los llamaron a capítulo.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se sanó este hombre? Se sanó en el nombre de Jesús, al que ustedes crucificaron. Y Dios les levantó de los muertos. En su nombre, este hombre fue hecho sano. Lo sacaron a los apóstoles y deliberaron. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hubo una voz de Nicodemo y dijo: dejen a esa gente quieta. Porque si no es de Dios, eso se va a deshacer. Pero si es de Dios, nos hayamos encontrado nosotros resistiendo a Dios. Bueno, le pareció bien y llamaron a los apóstoles: miren, vamos a dejar la cosa así. Ya está hecho lo del cojo y se acabó. Pero de aquí en adelante le prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Decreto del Sanedrín, eran los gobernadores. Prohibido hablar en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles dijeron: juzguen ustedes qué es lo correcto, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y siguieron predicando cada día en el templo y en la plaza del templo. Siguieron proclamando que Jesucristo es el Señor. A vida o a muerte, a libertad o a cárcel, a azote o a lo que venga. ¿Seremos nosotros dignos del reino de Dios? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Echemos fuera todo espíritu de temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga.